Hermanos míos, tened por sumo gozo entonces cuando nos hallemos en esas diversas pruebas. ¿Cómo vamos a enfrentar las pruebas, hermanos? Con gozo. Pero no solamente habla de gozo, no solamente habla de una expresión de alegría y contentamiento en medio de la situación, sino que además nos está exhortando a que sea sumo gozo. Está hablando de plenitud de gozo en medio de las circunstancias. Y el Señor nos dice en su palabra, no, ustedes deben tener sumo gozo. Una plenitud de gozo en medio de las pruebas que van a enfrentar. Y entonces, hermanos, debemos entender además, lo voy a enfrentar con sumo gozo, porque las pruebas van a estar ahí. Pero tengo que saber, es decir, voy a obtener conocimiento de algo, que las pruebas van a producir en nosotros, ¿qué cosa? Fe. Y la fe que produce paciencia. La fe es un don de Dios, según Efesios 2:8. Y ese don de Dios que Dios nos ha dado, en primer lugar, es para creer en Él. En otras palabras, esa fe salvífica que nos lleva al arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero también necesitamos de la fe para que constantemente caminemos creyendo en lo que Dios ha hablado en su palabra. Y por lo tanto, las pruebas son necesarias. Es como hablar de la leña para el fuego. Nosotros necesitamos las pruebas para la fe. Necesitamos que nuestra fe sea probada. Dios prueba el corazón, hermanos. Él nos somete a las pruebas. Dios permite las pruebas en nuestras vidas con el propósito de que tú y yo tengamos más fe en Él. Así que las pruebas tienen un propósito, aumentar la fe, pero la fe produce algo más, paciencia. Porque sí, podrías detenerte por un momento y, bueno, es que la estoy pasando mal, pero debo esperar en Dios. Pero quedarte así como, pero ¿qué más? Ahí es donde viene la paciencia. Y la paciencia es necesaria, hermanos, porque debemos aguardar en el tiempo de Dios su respuesta. Cuando dice la palabra en el versículo 3, sabiendo, nos da a nosotros un parámetro muy importante. Y es el siguiente, que las pruebas cuando aparecen en nuestras vidas, debemos tener el conocimiento. En otras palabras, ya debemos de saber lo que viene por delante. Y no quejarnos, y no decir, bueno, ¿y ahora? No, es ir al Señor, tener fe en Él y esperar pacientemente en su voluntad.